Reparar es reconstruir la verdad. Es hacer memoria del conflicto. Reparar es que las víctimas seamos dignificadas. Reparar es devolver las cosas a su estado original. Reparar es que no se repitan esos hechos. Esto es Hechos que Reparan. Historias de vida, oferta institucional, relatos, temas de interés. Hechos que dan cuenta de la reparación integral de las víctimas. Sintoniza Hechos que Reparan, un programa de la Unidad para las Víctimas. Hola, ¿cómo están? Un abrazo, bienvenidas, bienvenidos, gracias por acompañar nuestro recorrido sonoro con historias, información y relatos en Hechos que Reparan, programa de la Unidad para las Víctimas en las frecuencias de Radio Nacional en nuestro país y en las emisoras comunitarias. Laura, un gusto tenerla por aquí. Gracias, Guillermo. Siempre es vital estar cerca de quienes están en sintonía y de ustedes, las víctimas del conflicto armado en Colombia, donde están sus voces, sus historias y la información de su interés. Hechos que Reparan. En este episodio nos adentraremos en el concepto de reconocimiento de responsabilidades, un paso fundamental en el camino hacia la comprensión y superación de nuestra historia de violencia. El reconocimiento de los efectos del conflicto en las víctimas y sus luchas, así como el reconocimiento de responsabilidades por parte de los actores del conflicto armado, son claves para evitar que esta historia se repita. La verdad, como elemento esencial en la justicia transicional y la reconciliación, debe ser conocida por las víctimas y la sociedad en su conjunto. Este conocimiento debe ir acompañado del reconocimiento oficial y público. Exploraremos cómo el reconocimiento y la verdad devuelven a las víctimas dignidad y examinaremos el papel del reconocimiento por parte de otros sectores de la sociedad y cómo este proceso contribuye a la construcción de una sociedad más justa y reconciliada. Así que tenemos un episodio enriquecedor que nos sumergirá en la importancia del reconocimiento de responsabilidades en nuestro camino hacia la paz y la justicia. Una historia, una vida. Historia de vida. Guillermo, la historia de vida de hoy nos lleva por el Urabá y es la memoria. El relato de Sandra Maquilón, que después del asesinato de su papá, fue desplazada de su territorio junto a sus hermanos. Pese a tantas dificultades, logró sostener la familia y se graduó como abogada. Hoy su lucha traza destinos de justicia y de esperanza para las víctimas del conflicto armado. Les invito entonces a escuchar su historia. Gracias al apoyo de Claudia Joan Torres, comunicadora de la territorial Urabá Darién. En las sombras de la historia, donde las voces son apagadas y las vidas son borradas, emerge el relato de Sandra, una mujer valiente, comprometida con la justicia, que ha superado la adversidad y ha desafiado el destino que intentó quebrantarla. Su fuerza transformadora le permitió ser abogada, y hoy es la defensora de las víctimas de desaparición forzada. Nací en una vereda que se llama La Esperanza. Esa vereda pertenece al municipio de Turbo. Me crié en Coldeza, más exactamente en un barrio que se llamaba El Obrero. Desafortunadamente, como consecuencia de la violencia, asesinaron a mi papá. Y luego de que asesinaron a mi papá, nos hicieron desplazar del territorio donde estábamos al municipio apartado. Nos fuimos a vivir al Reposo y allí tuvimos nuestro asentamiento. Allí lo adecuamos con plástico negro. Nos tocó pasar penurias horribles, vivir en condiciones casi que podría decir que infrahumanas, mientras organizábamos pues como la situación. Y empezar a vivir una nueva vida que no estaba programada para nosotros. Su historia se teje con hilos de determinación y sacrificio, desde los recovecos de la infancia marcada por la carencia hasta los laberintos de la educación superior. Cada paso forjó su camino en busca de justicia. Yo tengo 3 hermanos desaparecidos, mi papá fue asesinado. En el 2010 mi hermano mayor desapareció junto con su compañera que estaba embarazada, el papá de la compañera, 2 hermanos de la compañera y un amigo. Fue el último hecho victimizante que tuvimos en el 2010. Entonces,
haber vivido todas estas situaciones me dieron pie más que para rendirme, como para ayudar a otras personas que están pasando por la misma situación y que no encuentran respuestas al igual que yo hasta el momento, ¿cierto? Porque desafortunadamente nuestros seres desaparecidos a estas alturas nosotros no sabemos qué han pasado con ellos. En ella, la defensa de los derechos humanos adquieren un rostro y una voz que persiste a pesar del dolor. A nivel de lo que uno siente yo te diría que el vacío y el desconsuelo de no saber qué pasó y por qué pasó, dónde están, qué le hicieron, si está vivo, si está muerto. Es la zozobra y el despertarse cada día y cada mañana y uno no tener una noticia. O que te digan, encontramos un cuerpo en tal parte o lo vimos. Ese tipo de cosas generan ansiedad, generan zozobra, desesperación. Entonces yo pienso que el no saber, la angustia de levantarse todos los días, para mí es lo más difícil que he vivido. Y a nivel de esta experiencia de ser líder, la frustración muchas veces de uno no poder hacer más. Además de echarse al hombro su destino, enfrentó el reto de sacar adelante a su familia, cobijarlos de esperanza, en medio de las limitaciones económicas y las expectativas de género. A nivel de las instituciones, hay instituciones muy buenas y que de una u otra manera ayudan. Siento que hay que involucrar un poco más a las víctimas en estos temas. A veces las víctimas conocen quizás un poco más que la misma institucionalidad. Entonces es bueno involucrarlos un poco más. A veces dejamos a las víctimas buscando solas. Y creo que la capacidad que tienen para la búsqueda es un poco, diría yo, mermada, ¿cierto? Necesitamos más gente buscando, necesitamos hacer un poco más. Y así, armada con su título de abogada y el propósito inquebrantable de ser faro de esperanza para las víctimas del conflicto, convirtió su experiencia en una herramienta incisiva para enfrentar los horrores que afligen a muchos. Es una forma de recordarlos, de decirles que aún los estamos buscando, que aún nos importan, que aún nos duele. Yo soy una que cada que estoy en estos espacios me quiebro, me duele, las lágrimas afloran, pero bueno, es válido todo eso. Es una forma de seguir diciéndoles que aquí estamos y que nos importan y que los seguimos buscando a pesar del tiempo. Para graduarme como abogada, estudié defensa de derechos humanos y desde allí he venido ayudando a muchas víctimas, no solamente en el tema de desaparición forzada, sino que también en el tema de desplazamiento, en muchos otros temas que tienen que ver con víctimas, y es una manera de compensar ese poquito que nos ha dado como la vida, porque bueno, a mí la vida me ha golpeado muy duro, porque hay que decirlo, tener más de 3 hechos victimizantes declarados no es fácil, pero hay que ser resilientes, ¿cierto? Su vida es una lección de valentía, una búsqueda constante, una voz que no se calla y un testimonio que incluso en los momentos más oscuros, el espíritu humano puede brillar con la pasión por la verdad y la justicia. Hechos que reparan. Contacto en palabras sencillas. Laura, hemos comprendido que la reparación integral a las víctimas no solo implica una indemnización monetaria o la restitución de unos bienes, sino también un acompañamiento y acciones que les devuelvan su dignidad, su memoria, la verdad y la garantía de no repetición. A propósito, y como lo dijimos, hoy queremos acercarnos al tema de reconocimiento de responsabilidades. Por eso hacemos contacto con Andrea Suárez Acosta, líder del equipo de contribuciones a la verdad, la convivencia pacífica y las garantías de no repetición. Andrea, gracias por estar en contacto. Vamos, Andrea, al comienzo. ¿Qué acciones realiza el grupo de contribuciones a la verdad, la convivencia pacífica y las garantías de no repetición? Por un lado, pues nosotros en este momento como equipo estamos haciendo una revisión sobre lo que se ha hecho en relación al cumplimiento de medidas de satisfacción provenientes de fallos de justicia y paz, que tiene una experiencia pues muy importante en la entidad y que en ese sentido creemos que es muy importante poder potenciar el efecto reparador pues de esas acciones que se han realizado. Vemos que
los números de víctimas que cobijan pues estos fallos. Pues tiende a ser como muy amplio. También los procesos de convocatoria a víctimas después de hechos que ocurrieron de 5 a 10 años, que además están dispersos en todo el país, que además también requieren unas metodologías de acompañamiento psicosocial. Por otra parte, y teniendo en cuenta pues eso, como que la unidad para las víctimas de hoy no es la misma en la que surgió la UARIF, porque pues efectivamente hay un acuerdo de paz y de allí surgen pues unas nuevas instituciones en materia de justicia transicional que son fruto del acuerdo de paz. Entonces en este momento pues también desde la unidad de víctimas estamos en un proceso. Además yo creo que uno de los trabajos más importantes, estamos en una reflexión profunda para poder ajustar y potenciar los reconocimientos de responsabilidades como un camino a la reparación pues efectiva, especialmente pues de todo el componente de la dimensión simbólica. Son muchas cosas, Andrea, pero aquí me surge una inquietud. Dentro de esas acciones, ¿cómo el reconocimiento de responsabilidad contribuye a las garantías de no repetición? El reconocimiento pues, de responsabilidad lo que hace es oponerse a las justificaciones de que hay unos actos violatorios en los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, para decir que nada de esa barbarie pues, es justificable. Cuando un responsable pues, reconoce, no solamente reconoce sus crímenes o su participación en los hechos, sino que reconoce los daños que causó a las víctimas, también reconoce que eso nunca debió pasar, que esa violencia no debió suceder y si se arrepiente por ello. Y yo creo que es donde un poco, cuando es muy importante pues ese giro ético en la trayectoria que pueda tener pues el responsable. Reconocer creemos que aporta la no repetición porque del arrepentimiento es que surge un compromiso de la persona con la no repetición, pero al hacerlo en público se envía pues un mensaje también a la sociedad que legitima pues cualquier justificación para que esa violencia pues nunca se vuelva a repetir. Esto es bastante complejo. Y por ejemplo, ¿qué debe cumplir un acto de reconocimiento de responsabilidad para no revictimizar y contribuir a la garantía de no repetición? Por una parte porque pues el reconocimiento efectivamente contrarresta pues el ocultamiento y el silenciamiento y en ocasiones pues los actores de la guerra no quieren que sepa lo que se ocurrió, quieren ocultar pues sus crímenes y si eso no se conoce entonces tienen todo el campo para volver a hacerlo y por otra parte porque con la verdad es que salen esos reconocimientos y se van construyendo pues unas explicaciones sobre las causas, sobre los factores que hicieron que ocurriera la victimización. Entonces acá es como central justamente eso, pues esa verdad histórica, ¿no? Y que los hechos no ocurrieron porque un actor decidió masacrar a una comunidad porque sí, ocurrieron también porque hubo unas decisiones relacionadas con política, con economía, y porque unos determinadores. Y aquí, pues, la no repetición tiene que ver con develar las causas y los factores que desataron la violencia de los ejércitos y avanzar en las transformaciones estructurales, pues, necesarias. El gobierno del cambio ha hecho reconocimientos importantes de responsabilidad y perdón, como el de las masacres de Ituango y el movimiento sindical. ¿Qué otras acciones o acciones nuevas está haciendo este gobierno para el reconocimiento de su responsabilidad en el conflicto armado? Se requiere pues que el responsable tenga la voluntad y contribuya decididamente con la verdad, ¿no? De los hechos, el daño